bien, pues si les parece vamos a comenzar. Ya son 5 minutitos después de la hora. Seguramente a lo mejor algunos estarán sumando en el Inter, pero por respeto a los puntuales vamos a arrancar y la verdad es que me da muchísimo gusto saludarlos y saludarlas. Para aquellos que no tengo el gusto, soy Francisco Fernández, soy director ejecutivo del Centro de Empresas Conscientes. Como ustedes saben, junto con el capítulo de Capitalismo Consciente, pues nos hemos unido para ofrecerles esta membresía con este tipo de oportunidades de tener encuentros pues con expertos en la materia o con practitioners que han vivido en sus propias organizaciones los principios que fomentamos en el capitalismo consciente. Y hoy la verdad es que me da muchísimo gusto agradecerle a Ramón Mendiola que haya aceptado esta invitación de compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento. La verdad es que para los que hemos leído los libros de Rash, para los que hemos participado en los programas de educación ejecutiva, siempre el nombre de Ramón sale de la boca de Rash como un ejemplo de empresario consciente y que logró transformar pues una organización dentro de una industria compleja y en un país latinoamericano. De repente tenemos ejemplos de empresas europeas o de empresas norteamericanas en donde a lo mejor las reglas del juego son diferentes, probablemente más favorecedoras que lo que tenemos en Latinoamérica, pero Ramón lo pudo hacer en un país latinoamericano y me da mucho gusto presentarles. Y brevemente describo la biografía hasta ahora, ¿no? Que Ramón sigue impactando y seguirá impactando seguramente por muchos años más. Ramón cuenta con una amplia experiencia liderando empresas en el mercado de alimentos y bebidas principalmente. Durante las décadas de los 80s y 90s trabajó para empresas de alimentos locales y multinacionales, incluyendo Philip Morris International, donde fue vicepresidente para Centroamérica y el Caribe de Kraft Foods International. En el 2003 asumió su cargo como director general de la empresa que muchos conocemos como FIFCO, Florida Ice and Farm Company, una empresa pública costarricense con 4 divisiones de negocios: bebidas y alimentos, retail y bienes raíces y hoteles. Se desempeñó en este cargo por 20 años hasta el pasado 31 de diciembre del 2023. Ahora ya Ramón, después de haberse jubilado de esta larga trayectoria exitosa, pues se está dedicando prácticamente a tiempo completo a compartir, ¿no? Como ahora, su experiencia y su convicción, ¿no? Y su visión de los negocios. Durante este periodo logró aumentar los ingresos y rentabilidad de FIFCO 17 veces respectivamente, y bajo su liderazgo evolucionó su modelo de negocios, convirtiéndolo en una empresa de triple utilidad, operando con los estándares más rigurosos en materia de sostenibilidad. Ramón cuenta con una licenciatura de Administración de Empresas en Mercadeo y Emprendedurismo de Babson y una MBA en Kellogg. También Ramón ha recibido diversos reconocimientos. El Empresario del Año, que lo otorgó el periódico El Financiero en el 2007 y 2015. Su participación en la WEF, en el World Economic Forum. También ha sido galardonado con la medalla de José María Roca en el 2018, un reconocimiento a su liderazgo empresarial que lo convierte en el primer centroamericano en la historia en ganar este premio. También el Sustainability Champion del World Economic Forum en el 2011. Es miembro del Royal Society Londres, Inglaterra, desde el 2016. Primer lugar en el ranking de líderes empresariales de Costa Rica por parte del periódico El Financiero y Merco. Y por 7 años consecutivos, primer lugar de líderes empresariales del periódico Merco. Galardonado con el Global Changemaker Award, otorgado por la Escuela de Negocios de Babson College en el 2023. Entonces creo que, como ustedes pueden escuchar, realmente es un privilegio tener a personas como Ramón aquí con nosotros. De verdad, Ramón, un gusto saludarte y tenerte aquí con nosotros. Sin más, te dejo el escenario. Muchísimas gracias, Francisco, por esa cálida introducción y a todos los que se han tomado un ratito esta tarde para estar con nosotros. Agradecerles muchísimo por su participación. Y bueno, esperamos ahí, Francisco, poder transmitir ahí algunos mensajes y ojalá se puedan llevar cada uno
sus respectivas organizaciones y empresas, digamos, algunos mensajes claves que podamos el día de hoy compartirlos y bueno, verdaderamente un gusto poder estar acá. La idea que tenemos esta tarde es si a bien lo tienen, es poder, primero que nada, compartirles un poquito de lo que en esa trayectoria de 20 años desarrollamos. Y luego, por supuesto, y eso tal vez nos toma unos 30 o 40 minutos más o menos, y por supuesto dejar ahí un buen espacio de unos 15, 20 minutos para que puedan ustedes formular sus preguntas, inquietudes y en la manera de lo posible poderles contestar cada una de ellas en el mejor sentido. Entonces, como bien estaba introduciendo Francisco, esto es un one pager. Perdón, la presentación está en inglés y obviamente vamos a hacer ahí todo el delivery en cómo se llama en español, por supuesto. Pero bueno, esta empresa que se llama FIFCO, Florida Ice and Farm Company, nace aquí en Costa Rica y tuve el privilegio, la dicha junto a mi gran equipo, porque si hay algo que yo le agradezco aparte del señor de arriba, es el haber podido contar con un grupo de líderes tremendamente comprometidos a lo largo de estos últimos 20 años y ahora que tomé la decisión pues de step down ya y de retirarme. Yo creo que la decisión más difícil fue dejar a mi equipo de ejecutivos con los cuales habíamos hecho cosas maravillosas y eso tal vez fue una de las decisiones más difíciles que me ha tocado, pero bueno, al mismo tiempo consideraba que más bien estaba long overdue después de 20 años y poderle dar la oportunidad a nuevos líderes que venían ahí jugando fuerte, ¿verdad? Para que tomaran ahora las riendas de la compañía. Entonces, FIFCO es una empresa pública que tiene más de 115 años de existencia, tenemos más de 6.000 empleados o colaboradores con un turnover de 1.5 billones al año. Todas estas son cifras con lo que cerramos el año 2023. Y básicamente estamos en 4 negocios, siendo el principal de ellos el de bebidas, pero también tenemos una división de alimentos, otra división de hospitalidad y una de retail. Tenemos operaciones en todos los países centroamericanos, en los principales mercados del Caribe, también con una presencia importante en Estados Unidos, donde hicimos varias adquisiciones, y en México, que fue tal vez nuestra apuesta más reciente, abrimos un startup literalmente hace 3 años. Entonces, una operación más pequeña, pero que ha venido con un crecimiento muy interesante. En términos de Strategic Alliances, tenemos 4 de ellas que las logramos en estos años, iniciando con Heineken, que es nuestro principal, digamos, socio, porque además tienen un equity participation del 25% en los negocios, en todos los negocios menos en el negocio de hospitalidad. Pero también tenemos una relación comercial con Diageo, a quienes representamos, y no solo en los productos como ready to drinks, pero también en la parte de spirits y en varios países en donde hemos hecho alianzas, incluyendo en México, que tenemos una alianza con ellos allá casualmente. Y PepsiCo en la parte de soft drinks, que tenemos también una alianza y también en varios países tenemos con ellos esta relación. Y finalmente en el negocio de hospitalidad tenemos esta alianza con Marriott. Inicialmente fue con Starwood. Cuando Starwood se fusionó con Marriott, pues obviamente ya quedamos con ellos operando varios hoteles. Nosotros ayudamos a desarrollar el turismo aquí en Costa Rica hace muchos años y pues desde entonces incursionamos en este negocio que es un poquito diferente al tema de bebidas y al tema de alimentos, digamos, en el buen sentido. Entonces, esto es, digamos, FIFCO in a nutshell. Y para ir entrando poco a poco en materia prima, aquí les quiero compartir un poquito lo que yo llamo el viaje de estos últimos 20 años que tuve ahí ¿verdad? El honor de poder liderar esta empresa. Y básicamente nosotros pasamos por varias etapas y estos son como milestones que fuimos en el proceso de crecimiento de la compañía. Pasamos por milestones, digamos, relacionados a meter muy fuertemente la eficiencia en todo lo que hacíamos, pero también de crecimiento, de expansión,
de transformación más recientemente, ¿verdad? Sobre todo toda la parte digital y una ampliación con el tema de sostenibilidad. En este periodo de tiempo, en realidad no fueron 17 veces, lo que hicimos fueron 10 veces en términos de ventas que logramos crecer el negocio y 7 veces en rentabilidad en este periodo de tiempo, ¿verdad? Pero tal vez de lo más relevante, y yo me atrevería a decir que quizás las dos decisiones más importantes que ha tomado esta empresa en los últimos, en su historia, en sus 115 años, fue en el año 2008, cuando nos convertimos en una empresa de triple utilidad, y en el año 2014, cuando descubrimos el propósito superior de FIFCO. Estos dos eventos o milestones, verdaderamente me atrevería a decirles que fueron las decisiones más importantes, más relevantes que la empresa tomó, y ahora quiero profundizar en cada una de ellas. En realidad, y contarles qué fue lo que nos pasó en ese año 2008 que nos llevó a convertirnos en una empresa de triple utilidad. Y al final del día, para ustedes, digamos, ¿qué quiere decir convertirse en una empresa de triple utilidad? Quiere decir que con la misma rigurosidad que medimos el éxito económico, vamos a hacer exactamente lo mismo con la dimensión social y ambiental. Eso es, in a nutshell, qué significa, digamos, convertirse en una empresa de triple utilidad. Y nosotros en el año 2008, si vieron ahí en el cuadro anterior que les estaba mostrando, en el año 2006, nosotros le habíamos puesto al equipo ejecutivo, en ese momento eran 70 de ellos, el equipo, el Key Management Team, digamos, le habíamos puesto el reto, le había tomado a la empresa 7 años en duplicar el tamaño del top line y el bottom line. Y les pusimos el reto y el desafío a este equipo gerencial en el año 2006 de volverlo a duplicar el tamaño del negocio en 2 años. A la junta directiva, cuando fuimos a la junta directiva, pues yo les mencioné 3 años por cubrirnos por cualquier cosa, pero el tema fue que les hicimos un reto muy relevante. Veníamos de, ¿verdad? En el año 2008 habíamos duplicado el tamaño del negocio, estábamos muy orgullosos de eso. Estábamos participando en todas las categorías de bebidas, llámese cerveza, llámese soft drinks, jugos, néctares, energéticos, y en cada una de ellas éramos número uno, número dos. Siempre habíamos aspirado a ser ese, o optar por esa participación de mercado. Y obviamente nuestros accionistas estaban sumamente satisfechos, y imagínense ustedes haber duplicado el tamaño del negocio, ¿verdad? Tanto arriba como en la parte de la utilidad, pero realmente algo estábamos perdiendo acá. Y es que en realidad en ese periodo de tiempo verdaderamente no estábamos escuchando a todos nuestros stakeholders de la misma manera. Prácticamente, si ustedes me preguntan a mí, poniéndole muchísima atención al accionista, ¿verdad? Haciéndole crecer sus utilidades y demás. Y básicamente el éxito lo estábamos midiendo en una sola dimensión, como normalmente y tradicionalmente lo habíamos venido haciendo, que era la dimensión económica. Y eso fue como un momento de, ¿verdad? En ese momento veníamos acelerando, por ejemplo, para darles una idea del crecimiento de la categoría de cerveza, que era o sea, había sido y sigue siendo nuestro principal negocio. Veníamos creciendo en doble dígito. Por 3 años consecutivos crecimos al 10, al 11, al 12%, cuando normalmente, si en la categoría de cerveza, que es un mercado bastante ya maduro, si te va muy bien, vas en línea, en crecimiento en línea con la población. Y obviamente nosotros lo que nos pasó aquí en esos 3 años es que aceleramos agresivamente el crecimiento de cerveza, y eso nos metió en ciertos problemas de regulaciones, de drink and driving. Teníamos muchos temas de accidentabilidad, y básicamente nuestros consumidores no estaban tomando estos productos de la mejor manera, y eso fue un wake up en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, eso era la realidad con la que estábamos lidiando en ese año 2008.
Y básicamente aquí la provocación que les quiero el día de hoy compartirles es que verdaderamente en ese insight que nosotros tuvimos, tal vez es que pueda existir una nueva forma de hacer negocios. Y mi provocación a todos aquí, a los compañeros que nos están escuchando, es que verdaderamente yo soy un convencido de que tenemos que evolucionar en la forma de hacer negocios, de una forma que, y yo lo llamo que nos tenemos que mover tal vez del concepto tradicional que nos enseñaron en todas nuestras escuelas de negocios, de maximizar la rentabilidad en función del accionista. Y creo que tenemos que poco a poco o ir en ese viaje de evolucionar a un capitalismo que me gustaría referirme a él como el capitalismo holístico, uno que maximiza las utilidades en la triple dimensión, como bien les estaba mencionando, es que debemos aprender a compartir el valor que creamos entre todos nuestros públicos de interés y no solamente el accionista. Por favor, y no me malinterpreten, el accionista siempre va a ser extremadamente importante, pero no debe ser el único. Por cierto, por stakeholders, porque a veces, gente, o a veces lo definimos un poquito diferente. Nosotros el stakeholder es la amplitud de todos aquellos nuestros públicos de interés. Llámese colaboradores o empleados, proveedores, clientes, consumidores, hablamos de aquellos stakeholders que nos regulan, eh, como el Poder Ejecutivo, como la Asamblea, el Congreso, en fin, los NGOs, los Media Partners. Nosotros involucramos a todos como concepto de stakeholders. ¿Y por qué? La pregunta aquí es, ¿por qué tenemos que evolucionar en la forma de hacer negocios? Porque verdaderamente estamos viviendo en una sociedad que tiene demasiados retos sociales y ambientales, desde malnutrition, el crecimiento de la población, sobre todo en ciertos países, geografías, por los temas de inequidad, de cómo estamos repartiendo la riqueza que se está creando. En la parte ambiental, ni qué hablar de todos los desafíos ambientales, ¿verdad? El cambio climático, lo que nos está ocasionando. Y definitivamente los gobiernos, especialmente los gobiernos de donde nosotros venimos, y Latinoamérica no es una excepción, no pueden tener todas las respuestas ni pueden tener todos los recursos para lidiar con cada uno de estos retos mayúsculos que tenemos, tanto sociales y ambientales. Y obviamente el sector privado, aquí tenemos un rol fundamental que jugar, más allá de pagar nuestros impuestos, de generar empleo o pagar los dividendos a nuestros accionistas. Yo creo que nosotros tenemos que ir un paso mucho más allá. Y como mínimo, poder identificar las huellas sociales y ambientales que nosotros causamos en nuestros negocios, porque yo argumentaría con ustedes que todos los negocios, no importa de qué industria estemos, puede ser en productos de consumo masivo como FIFCO, puede ser en compañías de tecnología, puede ser en banco, puede ser en agricultura, en farmacéuticas, todos las empresas ocasionamos huellas sociales y ambientales a la hora de hacer negocios. Lo importante para mí es que tengamos la sabiduría y el courage de identificar esas huellas, tanto sociales y ambientales, y hacer algo al respecto. Ojalá, por supuesto, irlas reduciendo y, si mejor aún, erradicarlas. Todas las compañías. Y este tema es fascinante porque este tema de y del capitalismo y de la forma en que el capitalismo le pusimos atención al accionista y maximizar las utilidades en función de nuestros accionistas, yo les quiero comentar aquí que probablemente alguno de ustedes ha leído a Adam Smith, que es conocido como el padre del capitalismo. Y es increíble porque él en el año 1776 escribió este famoso libro que se llama The Wealth of Nations y por eso a él se le conoce como el padre del capitalismo. Pero ustedes saben que este escritor, 17 años antes, en 1759, él escribió un libro que se llama The Theory of the Moral Sentiments. Y yo los invito a leerlo si no lo han hecho,
en donde básicamente él describe ahí estos principios que la sociedad tenía que compartir esa riqueza de una mejor manera o el valor que creaban con todos sus públicos de interés o los diferentes stakeholders. Lo que sucedió es que la sociedad y el mundo definitivamente le pusieron atención al The Wealth of Nations. Y eso es así en eso. Y si hacemos fast forward más adelante y en esta época, pues gente tremendamente brillante, escritores personas académicas como Michael Porter ha escrito en el Trade and Share Value, en Better Sustainability de Chris Laszlo, que es otro libro muy interesante. Para mí, el preferido, y no porque seamos parte de este tema de capitalismo consciente, pero para mí, uno de mis libros que más me inspiró allá en los años cuando nosotros iniciamos con esto, en el año 2008, fue El capitalismo consciente, en donde Rashi y John Mackey, el ex CEO de Whole Foods, ¿verdad?, escribieron este libro inicial, ¿verdad?, que fue parte de lo hecho. Pero many scholars han venido a trabajar o a llamar la atención, a poner esto como en el centro de los conversatorios en diferentes compañías en ese sentido. Antes de seguir ahí avanzando, me encantaría compartirles esta analogía entre una oruga o el caterpillar, ¿verdad?, que se transforma en una mariposa a través del mágico proceso de la metamorfosis. La oruga, para todos ustedes que conocen tal vez un poquito de esto, la oruga a través de su corta vida pareciera ser que el único propósito que tiene en su vida es de comer y comer hasta la saciedad, ¿verdad? Mientras que por el otro lado, la mariposa, además de ser un animalito muy bello, una criatura muy bella, ella comparte su alimentación con todos aquellos que lo rodean a través del proceso que conocemos como la polinización, ¿verdad? Y me gustaría argumentar con ustedes que, en mi sano juicio, la gran mayoría de compañías en este mundo están operando hoy como orugas, con un solo propósito en sus vidas, y es de hacer el máximo dinero posible, y muchas veces extrayendo de nuestro planeta todos los recursos naturales que requieran, ¿verdad?, para operar, y a veces hasta de su propia gente. Pero nosotros, como líderes empresariales, tenemos para mí una decisión fundamental aquí que tomar, y es de seguir operando a nivel de una oruga o evolucionar en la forma en que hacemos negocios como mariposas. ¿Qué quiero decir con esto? Compartiendo de una mejor manera la forma en que creamos la riqueza con todos estos públicos de interés y no solamente con el accionista, como les decía. Y obviamente va a depender de cada uno de nosotros en la forma en que queremos seguir viviendo nuestras vidas y o representar a las compañías donde decidimos trabajar y pasar la mayor parte de nuestro tiempo, ¿verdad? Ahí se los dejo. Ahora bien, en este 2008, nosotros tomamos una decisión que fue la que nos transformó. Y créanme que en el año 2008, cuando nosotros en FIFCO iniciamos con este viaje, no teníamos un textbook que nos dijera exactamente cómo embrace este viaje hacia la sostenibilidad, hacia negocios, hacer negocios de una manera diferente. Pero ¿qué fue lo que hicimos en el año 2008? Y básicamente, todos los negocios obviamente tenemos una estrategia de negocio, ¿verdad? Yo siempre digo que la estrategia de negocio de cualquier uno tiene que contestar tres preguntas. Where to play, a dónde jugamos, how to win, cómo ganamos y qué capacidades requiero para ser exitoso en la implementación de mi estrategia. Ahora, nosotros veníamos trabajando con una estrategia de negocios, ¿verdad?, que año con año o cada 3 años, pues la remozábamos en ese sentido, pero también teníamos nuestra estrategia de Corporate Social Responsibility, ¿verdad? Como muchas empresas, estoy seguro que las que ustedes representan la tienen. Pero ¿qué fue lo que hicimos? ¡Pum! Fusionar ambas. Y parece muy sencillo, pero fue la decisión más relevante que pudimos tomar y así convertirnos en esta empresa de triple utilidad, como les decía, con la misma rigurosidad que medimos el éxito económico, vamos a medir el desempeño social y ambiental. Pero
no solo hace falta tener la conciencia de querer evolucionar porque creemos que es lo correcto de hacer para identificar nuestras huellas sociales y ambientales, etcétera, etcétera. Pero aquí tal vez lo más importante y del aprendizaje que nosotros tuvimos es en el cómo podíamos nosotros embedded o implementar este principio en nuestra organización, creando valor económico, social y ambiental al mismo tiempo y no uno a expensas de las otras dimensiones. Y esto es un mensaje importante acá. Entonces, nosotros desarrollamos esta receta casera, es una receta casera de 5 pasos que la fuimos en un trial and error al principio y en los últimos por lo menos 17 años se me han mantenido exactamente intacta. Y esta receta la quiero compartir con todos ustedes el día de hoy. Obviamente no es la receta de nuestra principal cerveza que se llama Imperial, que nunca la vamos a compartir esa receta, pero sí vamos a poder compartir esta receta de cómo implementar exitosamente un modelo de sostenibilidad. Y básicamente el primer paso es tener un diálogo sistemático con nuestros públicos de interés, tener el segundo paso un alineamiento con todos nuestros líderes, el tercero es establecer métricas en las 3 dimensiones año con año, el cuarto es modificar o evolucionar en la forma en que compensamos a nuestros ejecutivos en sus compensaciones. Y el quinto es reportar a la sociedad cómo estamos haciendo progreso año con año contra los objetivos que nos planteamos. 5 pasos y básicamente este primero, nada más para que ustedes se den aquí una idea cómo nosotros con la misma rigurosidad que medíamos antes siempre hacíamos encuestas cualitativas y cuantitativas, le preguntábamos a nuestros clientes, a nuestros consumidores, ¿verdad? La satisfacción de nuestras marcas. Usamos la misma metodología, simplemente que la ampliamos a todos estos públicos de interés. Y les preguntamos a ellos qué esperan de nosotros como una empresa socialmente responsable. ¿Qué son las cosas que estamos haciendo bien y qué son las cosas que no necesariamente estamos haciendo tan bien y en donde tenemos lo que llamamos aquí en Costa Rica un techo de vidrio, que son las cosas que debo de trabajar mejor. En el año 2008, a FIFCO, y estas son las huellas, las primeras 4 huellas relevantes que nos indicó la sociedad. Básicamente voy a hablar de todo esto como la sociedad. Todos estos públicos conforman la sociedad, obviamente, y nos dijeron, vean, por mucho la huella más relevante que ustedes tienen es una huella social y se llama el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Y los anti-alcohol, por ejemplo, que son los NGOs, digamos, que están totalmente opuestos, nos dijeron, vean, lo único que ustedes quieren es alcoholizar a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes. Y por eso su compañía yo la desprecio con alma, vida y corazón. O sea, vean, aquí uno tiene que tener mucha paz, mucha sabiduría para recibir el feedback o la retroalimentación que te está haciendo la sociedad, porque vas a oír tal vez cosas que no quieres oír, pero vas a estar, si realmente crees en esto, vas a tener ¿verdad? Bite the bullet, ¿verdad? Y además nos mencionaron en el año 2008 3 cosas ambientales, el desechos sólidos. Por ejemplo, vemos todas sus botellas de plástico floating en el PET de un solo uso, en particular, en todas nuestras playas, en todas nuestras montañas, en los ríos, ¿verdad? El pollution que ustedes están creando. Nos dijeron del uso del agua. Ustedes lo que están es llevándose el agua away from our communities, ¿verdad? Y las emisiones de carbono, ahí andan todos sus camiones y sus plantas de producción con el CO2 para arriba, la atmósfera, etcétera, etcétera. Nos salieron otras, nos salió un tema de obesidad muy importante 3 años después, la obesidad infantil, en particular por nuestros productos con alto contenido calórico, en particular todos los productos de carbonatadas de PepsiCo, digamos, todo un tema. Pero les quiero decir
Todas estas huellas nos fueron saliendo, pero la compañía empieza a actuar en cada una de ellas. Hoy no voy a pasar por todo porque no terminaría, pero ustedes se pueden imaginar que lo que hicimos en ese momento fue buscar las mejores prácticas. ¿Quién tiene la mejor práctica en el consumo excesivo de bebidas alcohólicas? Nos encontramos un NGO en Canadá que se llama Educalcohol. Ellos nos enseñaron la forma de hacer un mejor abordaje en cómo modificar el patrón de consumo de nuestros consumidores en nuestra sociedad. Eso fue un eye-opening para nosotros. Ese estudio lo hicimos en Costa Rica. Luego a mí me habían asignado presidente de los cerveceros latinoamericanos, me llevé ese estudio para Latinoamérica, convencí a todos los otros jugadores de Heineken, Ambev, Zap Miller en aquel momento, en fin, los Mendoza en Venezuela, trabajamos con todos la industria para determinar cómo estaba el patrón, ir al WHO en Suiza a decir aquí está la industria y queremos trabajar de una forma responsable, queremos seguir aumentando el consumo per cápita de alcohol, pero lo queremos hacer de una forma responsable, mejorando el patrón de consumo. Bueno, eso como un ejemplo, pero igual hicimos para los otros temas en ese sentido. Entonces, aquí es un tema de tener este diálogo con los stakeholders importantísimo. Una vez que vos recibís esta materia prima de tus stakeholders, es poner esos resultados cualitativos y cuantitativos al servicio, al entendimiento de los líderes, buscar su soporte. Esto es un tema que uno tiene que hacer verdaderamente por convicción y no por imposición. Los líderes tienen que saber que si vos vas a embrace en este tema la triple utilidad y entender las huellas sociales y ambientales, verdaderamente es por qué es importante, por qué es relevante y obviamente también hay que trabajar muy fuerte con las juntas directivas porque si no tenés su aprobación y su entendimiento es muy difícil poder implementar estas cosas. Eso fue parte de nuestro aprendizaje, ¿verdad? Tuvimos muchos temas que ir back and forth con la junta directiva, pero finalmente se fueron alineando en el tiempo. Establecimos las métricas sociales, ambientales y económicas. Solo para darles ahí unos ejemplos de ambientales, por ejemplo, en el año 2008, después del año 2008, dijimos, para el año 2011 nos queremos convertir en una empresa cero desechos sólidos. Para el año 2012 nos queremos convertir en una empresa agua neutral. Para el año 2017 nos queremos convertir en una empresa carbono neutral. Los años que ustedes ven ahí es porque era más prioritario para la sociedad el tema de los desechos sólidos versus el agua. Y a cada uno de estos les entramos, fuimos cumpliendo cada uno de ellos. Luego, esto se lo doy de ejemplo, luego pusimos otros más, nos declaramos una vez de que ya pasamos de ser un agua empresa neutral, fuimos a agua positivo, entonces trabajamos con los reguladores para definir qué quiere decir positivo, en fin, esto es para darle, digamos, a ustedes una idea de que aquí uno tiene que ser bold, ambicioso y muy importante hacer públicos tus compromisos cuando salís a, digamos, en ese sentido. Les quiero, ahí ven un tema de Strategic Social Investment. Este tema fue un antes y un después para nosotros. ¿Qué quiere decir nosotros? Porque implementar iniciativas para reducir huellas sociales y ambientales, la empresa va a requerir poner dinero. Y el Strategic Social Investment es como el sweet spot donde se une los retos del país o de la sociedad y pones también al servicio, digamos, las competencias y el conocimiento, el talento que tiene la compañía. Entonces, pero aquí el mensaje principal es que el Strategic Social Investment debe ir dirigido al reducir las huellas sociales y ambientales. Ese tal vez es el tema importante. Nosotros en nuestra compañía veníamos de hacer filantropía. Pintábamos escuelas, ayudábamos a la Orquesta Sinfónica Nacional, ayudábamos al Hospital de Niños, al Hospital de los ancianos. Hacíamos todas muy buenas causas, pero ninguna de ellas tenía que ver o estar relacionado con la huella nuestra. Y lo que hicimos básicamente fue
En el 2008, cuando iniciamos con todo esto, nosotros hacíamos el 0.8 de nuestras utilidades, yo lo que hacía era firmar cheques, las pasábamos al tema de filantropía. Conforme redefinimos, le dijimos a la junta directiva que la mayoría de los compromisos estaban ahí por la junta directiva. Bueno, usted, si usted quiere apoyar a la Orquesta Sinfónica Nacional, pues usted escriba el cheque, usted mande su transferencia y eso es perfecto con usted, pero no tiene nada que ver con la empresa. Entonces pasamos por un proceso de un par de años, año y medio, de ir haciendo esa transición y luego pasamos del punto 8 ahí más o menos al 3% de nuestra utilidad a atender las huellas y luego en el 2010 ahí sale un estudio del Boston Consulting Group en donde hace todo un research de empresas europeas y americanas de cuánto estaban haciendo en inversión social estratégica. Resulta ser que el 54% estaba invirtiendo, menos del 1% no sabía exactamente dónde estábamos nosotros. Y solamente un 1% de esas compañías interview estaban invirtiendo más del 6%. Y Microsoft era el top of the notch con 8%. Entonces nosotros en el 2010 tomamos la decisión, un tema con la junta directiva y el socio de Heineken y demás, pero pasamos desde entonces más o menos hemos estado un 6% de inversión social estratégica al servicio de las huellas. Y en profits, en creciendo, ¿verdad? Como ustedes vieron, ahí logramos subir 7 veces en el periodo aquí hablamos, ¿verdad? Entonces, a mayor rentabilidad, bueno, el porcentaje ya un 6% es muy material para poder atender cada una de estas programas o iniciativas para atender las huellas sociales y ambientales, ¿verdad? Bueno, aquí ven ustedes, nosotros cambiamos el cuarto paso, cambiamos la forma de compensar a nuestros líderes en las 3 dimensiones, pasamos de 100% métricas económicas, la bajamos al 60% y luego la ambiental al 10% y la social en un 30%. Esto es un game changer porque cuando uno le toca la billetera a los ejecutivos, ahí sí los ves actuando de una forma diferente. El quinto paso es reportar de una forma transparente todos los años a los accionistas cómo estás haciendo progreso social y ambiental en cada una de ellas. Y luego, para ir cerrando acá, les quería compartir la segunda decisión muy importante que nosotros tomamos en el 2014 cuando nos fuimos a descubrir el propósito superior de FIFCO. Y esto fue un game changer, porque en realidad, ¿por qué las organizaciones deberían de tener un propósito? Y esto es un mensaje importante que les quisiera transmitir hoy. Y el propósito no es un ejercicio que uno se lo da, el propósito es cuál es la razón por la cual estamos acá, qué es lo que el mundo se perdería si FIFCO deja de existir el día de mañana, ¿verdad? El propósito es algo que nos verdaderamente, si uno lo hace bien, te aglutina a todos los colaboradores y también públicos, digamos, en la forma de hacer. Es un proceso que haces a través de un proceso de introspección. Es traer junto, ¿y cómo lo haces? Trayendo junto al equipo que representen la diversidad de la compañía para que te puedan aportar ideas diferentes y no es un ejercicio que uno se lo delega a una agencia de publicidad porque hay que pasar por todo este tema de un proceso de introspección. Y verdaderamente el propósito, si lo hacemos bien, definitivamente te va a humanizar a la organización. El propósito es cuál es la razón por la cual cada colaborador se va a levantar todas las mañanas y va a venir a dar lo mejor de él o de ella a la organización. El propósito en nuestro aprendizaje te conecta con el corazón. Esa es una enorme diferencia. Te conecta con el corazón del colaborador. La estrategia, el vision statement, hacia dónde vamos, where we're heading y todo eso te conecta con la mente. Y vean, hay una enorme diferencia en esto. Y yo siempre digo que si nosotros somos genuinamente capaces de ganarnos el corazón de los empleados o de los colaboradores, vamos a tener sus mentes para siempre y no de la otra forma. Entonces, parte de nuestro aprendizaje de poder darle el espacio a las organizaciones para que encuentren su propósito
el propósito corporativo. Y aún mejor, darle la oportunidad, porque eso fue parte de nuestros aprendizajes, la oportunidad de preguntarle a todos los colaboradores de la empresa, ¿usted tiene un propósito personal en su vida? Eso es un tema importantísimo. El propósito superior de FIFCO, que lo descubrimos en el año 2014, en español es compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Compartimos con el mundo una mejor forma de vivir y ese fue un antes y un después, porque todas las decisiones que tomamos después de ahí, incluyendo cuando pasamos por la pandemia, tenían que estar alineados con ese proceso. Les quiero mostrar las dos últimas filminas de impactando la cultura, porque para poder echar todo esto a andar es importantísimo trabajar en la cultura de cada organización. Para mí, para forjar una cultura correcta, hay que descubrir, hay que tener ese propósito, hay que tener valores y hay que tener un modelo de liderazgo que es que cómo actuamos cuando estamos juntos. Esto es un ejemplo de un modelo de liderazgo. Por tiempo no voy a ir allá, pero aquí sí quiero entrar en la última filmina del el liderazgo holístico. El liderazgo holístico es algo que nosotros, para que este modelo de capitalismo holístico pueda exponenciarse en una organización, también tenemos que trabajar a nivel individual. Y ese líder holístico que me gustaría referirme al día de hoy, los líderes holísticos para mí son aquellos líderes que primero que nada tienen un propósito en su vida. Ya descubrieron cuál es el segundo día más importante de la vida. Nosotros tenemos 2 días, los más importantes de nuestras vidas, el día que nacimos y el día que descubrimos cuál es nuestro propósito en nuestras vidas. La mayoría de la población, y por estudios, pasan en su vida sin descubrir su propósito. Cuando uno descubre su propósito personal, uno se autorrealiza. Uno cae con una energía impresionante y te vas a hacer una persona muy realizada. Bueno, aparte, este líder holístico, aparte de tener un propósito, ¿verdad? Son líderes que también son conscientes, a la vez son solidarios, siempre están dispuestos a ayudar al más necesitado o al más vulnerable. El líder holístico sabe anteponer el bien colectivo ante el bien individual, ¿verdad? Trabajan para el equipo, saben si que una decisión que ellos toman cómo impacta al resto de su equipo, piensan sistémicamente, creo que están conectados definitivamente con un Dios superior, a una fe inquebrantable, saben distinguir el bien del mal, se adaptan al cambio, son resilientes, son empáticos, son seres humanos, yo diría, realizados, están bien consigo mismo e irradian una energía contagiosa cuando estamos con ellos. Y verdaderamente son los que nos levantan el espíritu cuando más lo necesitamos. Y este es el líder que uno quisiera tener en sus empresas. Y es un líder que sabe trabajar en ecosistemas en ese sentido. También ellos saben que son líderes que trabajan en redes, ¿verdad? Es un líder que se mueve de estructuras jerárquicas y saben trabajar en ecosistemas, ¿verdad? Ellos son líderes, es un facilitador que convoca gente de pensamiento divergente en sus equipos de trabajo para que le ayuden a mejorar siempre las ideas en ese sentido. Entonces, con esta, digamos, quería terminar aquí, pues, para poderles dar el chance de abrir para preguntas el líder del capitalismo holístico y ese líder holístico, ¿verdad? Que también, ahí tenía algunos ejemplos de planes de voluntariado, de agua positiva, pero en aras del tiempo ahí, pues, los dejo acá y entonces te paso aquí para poder coaccionar ahí cualquier pregunta que tengamos, Francisco Tiziana, ahí el que nos pueda ayudar con las preguntas, con muchísimo gusto. Claro, Ramón Mendiola, primero, muchísimas gracias. Es fascinante todo lo que nos estás presentando. Realmente es muy grato para incluso los que estamos en este tema de capitalismo consciente, ver cómo se pasa de la teoría a la práctica y no nada más eso, como bien nos decías, como el triple bottom line, en efecto, es posible y es lo que va a permitir la sostenibilidad de una organización.
Sí, Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos todo tu conocimiento y por supuesto que está abierto el espacio para que nuestros participantes aquí aprovechen este momento para hacer sus preguntas directo. sí, y aquí yo termino de presentar para poder ahí evacuar cualquier pregunta que ustedes tuvieran o inquietudes y con muchísimo gusto. Excelente. No sé si veo manitas por ahí. Gabriel, Ramón, muchas gracias por tu presentación, sumamente interesante. Realmente, como decía Tiziana, ver cómo se pasa de la teoría a la práctica, ¿no? Es fascinante. Felicidades. Yo una pregunta, mencionaste el tema de tener que trabajar con la cultura y luego Sí, trabajar con cultura es un tema medio subjetivo, ¿no? sí. Si pudieras hablar brevemente, ¿no? Porque entiendo el tema del propósito, trabajaste en definir el modelo de liderazgo, ¿no? Pero ¿qué hicieron con cultura? Porque ese tema luego se queda medio suelto. Sí. Mira, Gabriel, gracias tú por pregunta y me parece que la cultura es uno de los temas centrales y nosotros como, bueno, tal vez en las posiciones de dirección, en el CEO y demás, el mejor aliado que uno pueda tener es su persona de talento o de recursos humanos, como le quieras llamar, porque ellos creo que deben de ser los abanderados. Es un trabajo de todo el equipo, pero el diseño de qué es lo que hay que hacer para poder echar a andar un buen programa robusto de cultura. Y yo siempre he dicho una cosa, culture drives performance. Si una de nuestras organizaciones tenemos la cultura correcta, puede ser una cultura que vos estés aquí hoy y la definís a lo largo de los valores, del modelo de cómo trabajas cuando estamos juntos, si tenés un propósito, ¿no? A nosotros el propósito nos ayudó muchísimo en mejorar la cultura. Veníamos de una cultura de mucho desempeño, tú sabes, en medición en una dimensión, la económica, teníamos temas de agotamiento, de que trabajábamos mucho, no dábamos suficientes espacios. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vos te vas, el propósito, si lo haces bien, te va abriendo, te va humanizando, entonces vos escuchás mejor a las consideraciones que tienen tus colaboradores, ¿verdad? Los ruidos y obviamente we need to walk the talk. Si te dicen, mire, tenemos muchos issues alrededor de seguridad ocupacional, tenés que salir a atender esos temas. Si tenés líderes que no están haciendo su trabajo, y ojo, aquí el trabajo más fuerte, Gabriel, es con los líderes, porque las nuevas generaciones son tremendamente leales a los líderes, pero no a las organizaciones como nosotros, tal vez ya con las canas. Nosotros fuimos muy leales a las organizaciones. Los líderes, las generaciones jóvenes, olvídate, es a los líderes. Entonces uno tiene que trabajar muy fuerte con los líderes para que tengan, en lugar de ser esos, vea, nosotros nos encontramos con que éramos muy jerárquicos y teníamos que bajar ese tema de la jerarquía, ponerle los decibeles correctos y permitir que las personas se pudieran expresar, se pudieran confabular equipos divergentes que trabajen, ¿verdad? Con diferentes backgrounds, formaciones, porque creemos que ahí se crean mejores ideas y de hecho teníamos, no sé, como 160 grupos trabajando al mismo tiempo, ¿verdad? En grupos colaborativos y demás. Todas esas dinámicas nos permitieron muchísimo. Entonces, la cultura, y yo te digo que nosotros, y eso hay que medirlo, nosotros con gente externa, ¿verdad? De metodologías que puedes tener desde Great Place to Work o hay otros asesores que te pueden ayudar con esto, PwC, EY, qué sé yo, algunas de estas firmas no tienen que ser a veces sofisticadas, pueden ser gente con criterio, ¿verdad? Que te ayuden a fomentar una mejor cultura. Pero if you get the culture right, ¿me entendés? El trabajo se te hace muy fácil. Yo te voy a decir una cosa, yo en mis primeros, de los 20 yo pasé tal vez 12 años muy fuerte driving el tema de performance de la compañía, sí, me metí en la parte de sostenibilidad, pero Ramón, yo tuve que pasar por un proceso, como te dijera, de transformación.
de entender y escuchar mejor y aprender a trabajar de una forma diferente con mis equipos de trabajo, ¿verdad? Ya no era lo que yo decía, yo ahora era un facilitador y yo mismo tuve que pasar, ¿verdad? Entonces uno quiere que ese ejemplo los líderes también lo trabajen, hay que acompañarlos, ¿verdad? Como facilitadores, que fue lo que nosotros hicimos, meter facilitadores para identificar las áreas de ayayay que pudieran tener los líderes, ¿verdad? Y entonces se hace unas brechas y vos cómo mostras el progreso. Año con año le vas midiendo cómo va cerrando ese líder las brechas, ¿verdad? Contra la cultura meta que te estás proponiendo. Entonces fue parte de nuestros aprendizajes. Pero tu pregunta es la de los 100,000. Porque vos podés embrace este tema de sostenibilidad, pero si vos no tenés la cultura acompañándote y has trabajado en esa cultura, es muy difícil. Porque entonces tal vez hay gente que no cree en lo que estás diciendo. Si usted me está pintando todo esto tan bonito y mire cómo tiene el rancho ardiendo, ¿verdad? Y usted no se preocupa por esos temas. Bueno, Excelente. muchas gracias. Marcela, ¿tienes una Gracias. pregunta? Primero, una disculpa porque mi cámara no está funcionando, entonces no la puedo prender, pero te tengo 3 preguntas, a ver si no son demasiadas. La primera es, ¿cuánto tiempo les tomó este cambio desde que lo idearon hasta que terminaron de implementarlo, sin hablar de cómo evolucionó, simplemente de la concepción a que ya lo terminaron de implementar? La ¿Ok? segunda pregunta es si lo hicieron desde lo global hacia lo local o fue paralelo o cómo le hicieron para lograr que fuera global. ¿Ok? Y el tercero es, hablaste de lo difícil que es alinear a las mesas directivas. Sí. ¿Cómo alinearon a esas mesas directivas? ¿Fue a través de resultados en unos países para que otros se subieran o Sí. cómo le hicieron? Gracias. Súper, excelentes preguntas. Mira, del tiempo de implementación de los 5 pasos, si vos me preguntas a mí, nos tomó unos casi 4 años, 3 años y medio, porque estábamos en el aprendizaje y íbamos un poquito trial and error, porque no había como un textbook que te dijera cómo armar cada uno de los diferentes componentes. Desde su conceptualización, ¿verdad? Sin embargo, ha sido un viaje y seguirá siendo un viaje, ¿verdad? Nosotros fuimos, ¿verdad? Mejorando, ya cumplimos ciertas métricas, pusimos otras más robustas o más aspiracionales, pasamos de ser agua neutral a agua positiva, entonces fuimos evolucionando, ya no solo medíamos nuestra huella, sino la huella de nuestros proveedores, que fue un game changer, ¿verdad? En fin, entonces es un viaje, pero la implementación madre, a tu pregunta concreta, estuvo cercana a los 3 años y medio, digamos, que yo ya dije, pucha, ya tenemos esta cuestión como bien sólida y muy importante fue el cambio del Balance Scorecard, y ahora me refiero a ello porque ahí fue donde, ahí sí movimos ya la aguja de una forma decidida. Global versus local, te voy a decir, nosotros arrancamos local en Costa Rica con nuestro principal mercado y ahí profundizamos y cuando ya estábamos bien maduro, fue muy fácil llevarlo a las demás afiliadas. O en otros países, en Estados Unidos nos encontramos unos retos muy diferentes, pero usamos la misma receta. Mis stakeholders les pregunté, hice las adaptaciones, porque ahí te puedes perder. Si vos no haces ese stakeholder mapping, te perdés facilísimo. Acabo de terminar de dar una charla ahí con BNP Paribas Global a 11.500 ejecutivos, imagínense, Global. Y no habían hecho, tenían 2 años de estar struggling y entonces le dije, es que no han hecho el stakeholder mapping. Pero como yo soy una compañía global, igual me pasó con Heineken. ¿Cuáles son tus 4 mercados que te den el 80% de tus utilidades? Y enfócate ahí. Y después vas con los demás si quieres. ¿Verdad? Be simple. Y enfócate en donde está verdaderamente el mayor impacto de tus empresas. Entonces, yo siempre digo, hay que empezar desde tal vez de los mercados más relevantes y de ahí puedes ir como un pulpito expandiendo tus tentáculos en los diferentes países, vas haciendo ajustes por regiones o geografías, Asia, África, me te digo porque pasé ahí con Heineken con ese tema con ellos. Y el Board of Directors,
Mira, fue puña. Lo único que te puedo decir es que es cuando nosotros llevamos en el 2008 el Balance Scorecard, y fue un compromiso que mi equipo había hecho conmigo y yo lo estaba haciendo con la junta directiva. Esa fue una votación de 7 miembros, 4-3, y el presidente la inclinó 4 y me dice, Ramón, pago por ver, de que todo lo que estás diciendo y no le vas a perder el tema a la parte económica, porque si no a todos nos van a cortar la cabeza, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que con persistencia, colaboración, haciendo lo correcto, ¿qué fue lo que nos pasó? Yo no les puedo explicar, y tal vez porque eso creo que vale oro, el engagement de la gente, de tus colaboradores, cuando verdaderamente te ven actuar, walking the talk, en las cosas que son relevantes, en los ayayáis que tenías, que fuiste y atendiste eso. Yo tenía muchos problemas de seguridad ocupacional con mi equipo de distribución por las cajas y el peso. Entonces yo paré la inversión de nuevos camiones, que era para apoyar el crecimiento, y le dije, hasta que no me arreglen el problema de este tema de los problemas que teníamos en las hombros, en las espaldas de los compañeros, y tuve que meter como 10 millones de dólares para arreglar esa cuestión, y suspendí la inversión en expansión de capacidad. Te estoy dando esto como un ejemplo, nos pasaron muchos de ellos, pero entonces la Claro. organización te ve actuando en congruencia con lo que estás diciendo y atendiendo los problemas y atendiendo los ayayáis primero, y después ahí vamos administrando. Nosotros tuvimos que cortar las políticas agresivas de vender la cerveza al 3x4, 4, 6x6, y los conciertos y los eventos donde la gente quedaba con más tragos de lo necesario. Nos tuvimos que pasar y cambiar las prácticas comerciales que nos costaron volumen inicialmente, pero después logramos una sostenibilidad del negocio actuando de una forma responsable. Entonces, yes, te tenés a veces que poner y quebrar esas malas prácticas, buscar diferentes medios, pero la organización se vuelve tremendamente creativa e innovadora. Eso es una ventaja porque instalaos esa capability dentro de la organización, porque te obliga a hacer las cosas diferentes. Muchísimas gracias por las respuestas, súper claro. Perfecto. Pues, ¿alguien más? Pato, creo que tú tenías la mano levantada, no sé si... Y va un poquito de la mano de esta última pregunta, en el tema de gestión cultural de las organizaciones. Creo que una de las áreas que está un poco más cerrada al cambio es el área de finanzas y de contabilidad. Me gustaría saber de qué manera lograron involucrarlos en la propuesta de soluciones, porque son, Sí. digo, en la gestión de cada una de las empresas que tenemos aquí en la comunidad, siempre ha Sí. sido como la primera barrera de entrada. Siempre les Bueno, digo que es un tema de, ellos dan el visto bueno, entonces hay que involucrarlos en este cambio no, primero. lo necesitas, sí, sí. Obviamente son importantísimos. Yo les comento, yo tenía mi CFO que tenía ya tenía muchos años de estar en la empresa. Cuando yo entré, siguió conmigo. Cuando yo implementé esto, él era como el más reluctant. 2 años navegué con él, y a los 2 años en los surveys de cultura y hacia donde yo me quería mover era el score más bajo, y le dije, bueno, de ahí arreglamos un plan y demás. No funcionó y tuve que cambiar. Y la organización se dio cuenta, y a veces tenés que mandar esos mensajes. Aquellos, y sorry, no es por el financiero. By the way, después vino un financiero extraordinario que creyó en eso desde el día uno, bueno, aparte de mi onboarding y todo, pero lo necesitas a la mano, así como necesitas el de talento, el de sostenibilidad, el CEO, los que te operan, ¿verdad? O sea, vos tenés que concientizar de que la gente cree en que estás haciendo algo por un negocio sostenible que te va a dar ¿verdad? Vas a tener menos regulaciones si lo haces correcto, y créame, nosotros pasamos hemos vivido una luna de miel con temas regulatorios porque hemos actuado antes de que los reguladores nos vengan a imponer cosas. Y tengo ejemplos con PepsiCo en el plástico, de hecho en México con los temas del contenido calórico.
Y una vez en un foro ahí de PepsiCo dije, bendito México, porque ahora sí me van a poner atención de que hay que reducir la bendita huella calórica cuando le metieron el impuesto a las bebidas allá en ese sentido. Entonces, te da una licencia para operar de una mejor manera si anticipas correctamente esas huellas sociales y ambientales. Bueno, Muchas gracias. Espectacular. Pues la verdad nos extendimos un poquito de la hora, pero por nosotros nos quedamos, yo me quedaba una hora con muchas preguntas, pero bueno, la verdad es que fue una información muy enriquecedora. Creo que vamos a cerrar el año con muchísimas cosas que pensar y cuestionarnos. Entonces espero que para toda la audiencia haya sido de muchísima utilidad, que no lo dudo. Ramón, nuevamente te agradezco muchísimo. Y bueno, pues sin más, queremos dar por terminada esta sesión. Les agradecemos mucho su participación y pues hasta la próxima. muchas gracias y desearles a todos una muy feliz Navidad, ya que estamos en el mes festivo acá. Pero bueno, todo lo mejor para ustedes y sus familias, ¿ah? Excelente Felices año. fiestas. Bueno, Muchas gracias, Ramón. hasta luego, muchísimas gracias. Hasta Igualmente, luego. hasta luego. Bye. Gracias, igualmente, saludos.